Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te la estés pasando bastante bien. El día de hoy te explicaré cómo calcular las facilidades administrativas y estímulos fiscales aplicables al sector de autotransporte terrestre de carga federal, que se encuentran en la Resolución de Facilidades Administrativas y en la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio 2020. Primero chequemos las facilidades administrativas. Estas fueron publicadas el 18 de febrero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Estas facilidades administrativas permiten que algunas deducciones y retenciones de ISR sean más cómodas de comprobar y o calcular. Comencemos con la regla 2.1 de las facilidades administrativas. En lugar de realizar la retención de ISR por sueldos y salarios de conformidad con el artículo 96 de Ley de Impuestos sobre la Renta, se puede hacer una retención del 7.5% a los pagos por salarios de operadores, macheteros y maniobristas. ¿Cuáles son las condiciones? 1. Que la retención se realice sobre el salario base de cotización del IMSS, ya que este salario incluye la parte proporcional del aguinaldo y la prima vacacional. 2. Se presente ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 15 de febrero de 2021, la relación de sueldos sobre la que se calculó la retención del 7.5%. 3. Expedir los comprobantes fiscales digitales por Internet y complementos de la nómina. Realicemos el cálculo correspondiente. Sobre el salario base de cotización de los operadores, macheteros y maniobristas del periodo que se calcula, se aplica la tasa del 7.5% de la facilidad administrativa, obteniendo el ISR de retenciones. Facilidad administrativa de la regla 2.2. Se trata de una deducción ciega del 8% sobre los ingresos para cubrir erogaciones que no cuentan con documentación. Es decir, son erogaciones indispensables para la actividad del contribuyente, pero que no cuentan con documentación que reúna requisitos fiscales. Las condiciones para aplicar esta regla son: 1. El gasto se haya realizado en el ejercicio. 2. La deducción a la que se aplica la facilidad esté registrada en contabilidad. 3. Pagar un 16% sobre el monto deducido conforme a esta regla, considerándose impuesto definitivo. Recordemos que un impuesto definitivo no es acreditable contra pagos provisionales y o declaración anual. 4. No aplica la facilidad a erogaciones por combustible. 5. Existe un tope a esta deducción. Veamos cómo se calcula. Sobre los ingresos por servicios de autotransporte, se aplica la tasa del 8%. La cantidad obtenida es el monto hasta por el cual pueden deducirse gastos sin comprobante que reúnan requisitos fiscales. Hay que realizar la comparación entre los gastos sin comprobante pagados efectivamente, contra el tope de la facilidad de gastos sin CEFDI. Como en este caso no se rebasa el tope de la facilidad, el total del 1.400.000 puede hacerse deducible, pero pagando el ISR de recuperación o tasa castigo, que es del 16% sobre los gastos sin comprobante que se harán deducibles, es decir, sobre el 1.400.000. El ISR a cargo por la aplicación de la facilidad administrativa de la regla 2.2, es de 224.000. Resumiendo. Sobre los ingresos por servicios de autotransporte, se aplica el 8% de la facilidad administrativa, obteniendo el tope de la deducción de gastos sin comprobante fiscal. Se compara con los gastos pagados sin comprobante, y se obtiene el monto de los gastos que pueden ser deducibles según la regla 2.2. Pero ¿qué sucede si los gastos pagados sin comprobante fiscal son mayores al tope de la deducción? Veamos un ejemplo. Ahora los ingresos son menores, y después de aplicar el 8%, se obtiene un tope de deducción de 1.350.000, que comparado contra los gastos pagados de 1.400.000, resulta menor. Esto quiere decir, que solamente pueden ser deducibles según las reglas, hasta 1.350.000 pesos. Dicho de otra forma, al hacer la comparación existe una diferencia de 50.000 pesos, que representan los gastos sin comprobante, que no podrán ser deducibles. No hay que olvidar que sobre los 350.000 pesos, se debe aplicar el ISR de retorno,
o tasa castigo del 16%, obteniendo así un ISR a cargo de 256.000 pesos, que se consideran impuesto definitivo. Ahora analicemos la regla 2.9 de facilidades administrativas. Esta corresponde a la posibilidad de deducir el combustible pagado en efectivo. Las condiciones son las siguientes. Que las erogaciones por combustibles pagados en efectivo, no sean mayores al 15% del total de los pagos efectuados por el consumo de combustible relacionados con su actividad. Realicemos el cálculo. Se debe identificar el monto de los pagos de combustible en efectivo, y los pagos de combustible que sean pagados de forma distinta. Sobre el total de los pagos realizados por combustible, se aplica la tasa del 15% según la facilidad administrativa 2.9, obteniendo así, el tope de deducción. La deducción aplicable quedó entonces en 198.150. Al comparar los 211.000 de los pagos en efectivo, contra el tope de 198.150, se consideran como no deducibles, los 12.850 de la diferencia. Ahora analicemos los estímulos fiscales contenidos en la Ley de Ingresos de la Federación. En el artículo 16, apartado A, fracción cuarta de dicho ordenamiento, existe una facilidad que permite el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios, del diésel o biodiesel consumido por el contribuyente. La condición es que el combustible no debe estar pagado en efectivo. El acreditamiento del impuesto especial puede aplicarse contra el ISR del mismo ejercicio, presentando ante el SAT el formato correspondiente. No pueden hacer el acreditamiento los contribuyentes que presten servicios preponderantes a partes relacionadas. El cálculo del estímulo se realiza de la siguiente forma. Se multiplican los litros comprados en el periodo, por la cuota de impuesto especial pagado por litro. El resultado es el impuesto especial acreditable por la adquisición de diésel o biodiesel. Es importante señalar que la cuota del impuesto especial, es la que se encuentre vigente a la fecha de adquisición del combustible. Como se puede observar, el cálculo es muy sencillo, pero debe tenerse cuidado especial en contar con el soporte documental de los litros consumidos y de las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Existe otro estímulo fiscal que beneficia al sector de autotransporte terrestre de carga federal, y consiste en un acreditamiento del 50% de las casetas pagadas. Las condiciones son las siguientes. 1. Aplica a contribuyentes de autotransporte con ingresos menores a 300 millones de pesos. En este importe no se incluyen la venta de activos fijos y o terrenos afectos a la actividad de autotransporte. 2. Se deben atender las reglas de carácter general del Servicio de Administración Tributaria para hacer el acreditamiento. 3. Puede acreditarse este estímulo, contra el ISR del mismo ejercicio, presentando ante el SAT el formato correspondiente. 4. No pueden hacer acreditamiento quienes presten servicios preponderantes a partes relacionadas. La forma de calcularlo es la siguiente. El importe de las casetas pagadas en el periodo, se multiplican por el 50% de acreditamiento del estímulo fiscal contenido en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio 2020, en su artículo 16, apartado A, fracción quinta. El resultado es el monto del estímulo de casetas que puede acreditarse contra impuesto sobre la renta. Este estímulo fiscal, debe considerarse como ingreso acumulable, conforme a lo establecido la fracción quinta, del apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación 2020. A continuación realicemos un resumen de las facilidades administrativas y estímulos fiscales de los contribuyentes que se dediquen al autotransporte terrestre de carga federal. 1. Existe una facilidad administrativa que permite calcular la retención del impuesto sobre la renta de salarios a macheteros, maniobristas y operadores. Consiste en aplicar la tasa del 7.5% sobre el salario base de cotización de los trabajadores. 2. Hay una facilidad administrativa con una deducción ciega del 8%, calculada sobre los ingresos del contribuyente. Esta facilidad permite deducir erogaciones sin comprobante fiscal. Aplica una tasa de recuperación, o ISR castigo, equivalente al 16% sobre la deducción ciega, o las erogaciones sin comprobante,
la cantidad que resulte menor. 3. Facilidad administrativa que permite la deducción de pago de combustibles que se realizaron en efectivo. La facilidad establece un tope del 15% sobre la totalidad de los pagos efectuados por la adquisición de combustible. 4. Estímulo fiscal que consiste en acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios del diésel o biodiesel consumido por el contribuyente. Se calcula considerando los litros consumidos en el periodo, multiplicándolos por el valor de la cuota que esté vigente al momento de la adquisición del combustible. Y por último, 5. Un estímulo fiscal del 50% sobre el monto de las casetas pagadas. Tanto el estímulo del impuesto especial sobre producción y servicios sobre litros consumidos, y el 50% de casetas, son acreditables contra el ISR del mismo ejercicio. Muchas gracias por tu atención. Excelente día.